como ustedes lo ven con los ojos. Clínicamente es como uno palpa, ¿no? Dice, palpo, habla, tejido blanco, hasta duro. Igual, palpo y veo. Siente el cambio. Ven mis ojos. O meto, por ejemplo, un escariador y huelo, ¿no? Ah, huele feo. La pulpa está necrótica. Todo lo que salta a mis sentidos es clínico. ¿Ok? Entonces, esto así se ve clínicamente. Normalmente. Esto que está acá no es normal. A excepción de esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, aquí hay una mancha, por decirlo así, para que se me entienda mejor. ¿Ya? Que está apareciendo aquí en el paladar, ¿no? Y otra que está apareciendo, otra lesión también blanca que está apareciendo en la mucosa. Pero esto ya no es normal. Esto es normal. Esto ya no lo es. Entonces, a estas dos lesiones, seguramente cuando lleven patología les va a decir, se llama leucoplasia. ¿Ya? Leucoplasia. Que dependiendo dónde aparezca y conociendo la etiología de esta aparición, entonces puede ser incluso hasta una lesión cancerosa. Esto que está viendo aquí es la lengua. Pero esta lengua, ¿de qué color era? Blanco. Pero en esta región es blanca. Rojo, rosado. No, acá tampoco. Entonces, en esta región donde no es blanca, es que estas papilas eran filiformes. Vamos a decirlo así, se han salido, no están presentes en este momento. Y por eso la lengua tiende a tener esta coloración. ¿Qué color? Rosado. Rosado, rojizo. Pero esto no es de por vida. Entonces a veces las papilas filiformes vuelven a poblar esta zona, pero de repente se desfolian por acá. Y se desfolian por acá. Entonces puede ser eso. Entonces desaparecen en un lado, aparecen en otro, y a ese tipo de lengua se le denomina lengua geográfica, porque parece un mapa. Pero eso no es anormal, eso es normal. Es una variante de la normalidad. Es como que yo digo, tengo el pelo trinchudo, tiene el pelo zambo, tiene el pelo negro, tiene el pelo rubio, no tiene pelo. O sea, no es, no tiene el pie plano, ¿no? Ah, porque tiene el pie plano es medio anormal, no. No es así. Claro, si yo tuviese, que tengo 6 dedos, bueno, sí, polidactilia, eso sí podría calificarlo como patológico, pero en este caso, lo que he mencionado no lo es. Igual, la lengua geográfica, que es una desfoliación de las papilas filiformes, no significa que sea una patología. Cuando ustedes estudien radiología, también van a ver esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el hueso que se articula con el cornete inferior y que es parte del etmoides? ¿Cómo se llama ese huesito? ¿Palatina? El hueso etmoides tiene un huesito que articula con el hueso que es el cornete inferior. Se me ha ido el nombre. Sí, sí, Hoy también. Un cornete forma un meato, pues no. El cornete superior, hay un cornete medio y hay un cornete inferior. El cornete superior y medio lo brinda o es parte del etmoides, pero el cornete inferior es un huesito independiente que se une con otro huesito que es parte del etmoides, que se me ha ido el nombre. Entonces, por ejemplo, ese huesito que se junta con el cornete inferior a veces presenta una dilatación. Entonces hay una neumatización En la nariz es en la nariz. de ese huesito. En la O los nariz. senos maxilares que están acá, en anatomía, ¿sí se acuerdan, no? Sí. Se neumatizan, o sea, son más grandes de lo normal. Entonces, esas neumatizaciones, por ejemplo, son parte también, son variantes, no es algo anormal. O sea, las cosas son así, no vayan a pensar. Entonces, tienen que distinguir esas cosas. Entonces, aquí, esto lo voy a pasar porque
Este sí es una lesión cancerosa. ¿Ya? 30. Bien. Entonces, todo epitelio está sobre una membrana basal. Entonces, la membrana basal viene a estar acá. Esto sí lo habíamos visto en la clase de tejido. Tu comentario. Entonces, nosotros vemos que si estas son las células que se encuentran en la parte basal, están unidas a todo esto que es el complejo o la membrana basal. Entonces, aquí las células presentan hemidesmosomas que están unidas a una lámina lúcida, que visto lúcida, hay una lámina densa y hay unas fibras de anclaje que vienen a ser estas, ¿no? Y dentro del tejido conectivo o conjuntivo hay fibras colágenas o del collo que pasan entre estas fibras de anclaje. Entonces, las fibras de anclaje, las fibras colágenas, la lámina densa, la lámina lúcida, ¿no? Y los hemidesmosomas que están aquí forman lo que se llama la membrana basal. Entonces, todos los tejidos, todos los epitelios tienen una membrana basal. ¿No es cierto? No prosigue, se está durmiendo. ¿No? Entonces, dentro de las células o entre las células también hay desmosomas que permiten las células que se unan unas con otras. Y en la membrana basal, las células con la membrana basal. ¿Ok? Entonces, es importante eso. Les decía, entre células y entre las células Hemidesmosomas. y la membrana basal. Hemidesmosomas. Pero ocurre, y esto también lo van a ver cuando lleven patología, que a veces, esto también creo que lo vimos, ¿no? Hay una separación entre las células, o sea, los desmosomas se pierden, ya me acordé. se separan las células y en esa separación aparece dentro de ellas un líquido. ¿no? Líquido Bueno, es. lo estoy poniendo así, pero no se ve así, ¿no? Sí nos mostró. Y entonces ocurre esto, En ¿no? blanco eso. El pénfigo vulgar, que es una patología que yo no la voy a explicar porque no es el tema, pues, ¿no? Pero se los pongo para que ustedes vean para que relacionen, jóvenes, porque cuando vean esto en patología no estén memorizando y qué era el pénfigo vulgar o cómo se... No, simplemente las uniones entre las células desaparecen y como desaparecen en ese sitio donde desaparecen se forma una cavidad que se llena de líquido que viene a hacer esto, ¿no? Y entonces microscópicamente así se presenta. Claro, esto tiene sus implicancias clínicas, la persona se puede morir con pénfigo vulgar, pero ustedes pueden dar un diagnóstico precoz a partir de esto, ¿no? Ahora, dentro del tejido epitelial, o sea, dentro de este tejido epitelial, no acá en el conectivo, porque el conectivo es otro, nosotros encontramos tipos de células, que creo que también lo habíamos visto, que son las células, en este caso, ¿no? Melanocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel y los leucocitos en algunos casos, ¿no? Entonces, como dice aquí, el 10% de todas las células son este tipo de células, ¿no? No entran en el proceso de maduración como lo que hemos visto cuando le dije que la célula se dividía en dos y se pasaba por los distintos estratos. No, estas células no están en ese plano, no tienen esa actividad. No maduran, por cierto, y se representan solo el 10% de todo este conjunto de células, ¿no? Y en la lámina ustedes lo están viendo, ¿no? Están de color amarillito. O sea, el halo amarillito representan a esas células que no son parte del tejido epitelial. ¿Ok? ¿Se comprendió? Bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces es estudiar cada una de ellas. O sea, los melanocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel y los leucocitos. ¿Está en dónde? En el epitelio. ¿Aquí? No. ¿O acá? Ahí, en el tejido epitelial. A ver, si señalo acá, estoy señalando Tejido conjuntivo. coreo, Papila. retícula, acá,
Papilar. Y todo que vendría a ser la Mucosa. Mucosa. la mucosa. La submucosa, ¿dónde estaría? Debajo. Acá abajo, ¿no es cierto? La submucosa estaría abajo. ¿Esto qué viene a ser? Queratina. Queratina. Bien, entonces vamos por los primeros, con la melanocita. Origen cresta neural. Creo que ya les había mencionado que las células de las crestas neurales durante la formación del embrión, más o menos a la cuarta o llegando a la cuarta semana, las células de las crestas neurales migran al mesodermo de los arcos branquiales, pero no única y exclusivamente, no la delgada por ejemplo ese sí. Pobrecita, ¿por qué pobrecita? ¿Por qué? ¿Dónde migran las células de la cresta neural? Hacia arriba. Al mesodermo de los procesos mandibular, maxilar, nasomedianos, nasolaterales, ¿no es cierto? Se confunden con todo ese mesodermo y forman el ectomesénquima, pero no es la única zona donde van a otros lugares también, y ya lo hemos visto. Entonces, una de esas células de la cresta neural va a ubicarse precisamente entre las células de la capa basal. Acá, ¿no? Estas son las células basales. Ahí está, miren. Se ubica ahí y forma un melanocito. Un melanocito. Por eso dice, su origen es su ubicación está no en la membrana basal propiamente dicha, sino en las células basales del tejido epitelial. ¿Cuál es su función? Perdón. Están secretando estos granulitos, ¿que son qué cosa? Gránulos de Melanina. Entonces, los gránulos de melanina los sintetizan los melanocitos. ¿Por qué es que yo soy más trigueño, la otra persona es de tez más blanca, la otra persona es de tez morena? Marrón. ¿Y qué favorece a la producción de melanina? Porque, por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, viene enero, me voy a la playa y ¿cómo me voy a poner? Me voy a broncear. ¿Qué pasó? Rojo. El ambiente. ¿Qué pasó? Insolación. ¿Qué pasó? Hubo más producción de melanina. Hubo más producción de melanina. melanina. Entonces, cuando se produce más melanina, esta celulita que está acá empieza a producir gránulos de melanina y miren dónde se coloca. Este es el núcleo, pero es el núcleo de estas células que están acá, ¿no? Las células epiteliales. ¿Por qué no se ponen acá abajo? ¿Por qué se ponen? A ver, ¿dónde es la superficie del cuerpo? ¿Aquí o acá? Allá. Entonces, por lo tanto, los rayos del sol, ¿cómo vendrán? ¿De aquí para acá o de acá para allá? De arriba. De acá para acá. Entonces, ¿dónde están los gránulos de melanina? Arriba. ¿Protegiendo a quién? Al núcleo. ¿Por qué protegen al núcleo? Para evitar enfermedades. ¿Ah? ¿Por qué no protegen a las mitocondrias? ¿Por qué no protegen al retículo endoplasmático, sea rugoso o liso? ¿Por qué protegen al núcleo? ¿Ah? Porque es pobre. ¿Le da vida? ¿Por qué? Cuando viene la insolación, ¿qué viene junto con los rayos del sol? Alteración. ¿Los rayos qué? Ultravioleta y otra serie de cosas que afectan ¿qué cosa? Al núcleo. Al ADN. Muy bien. Pueden afectar el ADN. Entonces, ¿quién nos protege? Al ADN. ¿Ah? Los melanomas. Los melanocitos. No. La melanina. Por lo tanto, ¿dónde se ubica la melanina? Encima. En la parte superior del núcleo de la célula, precisamente para proteger. Entonces, como hay más melanina, porque me estoy toda la insolación, entonces
el melanocito trabaja más y empieza a producir más melanina. Por eso es que me vuelvo más oscuro. ¿No es cierto? Si dejo de estar en el sol, imagínense, hay un cataclismo, una lluvia de radiación, todos nos vamos a vivir debajo de la tierra y ya no voy a tener sol que me... Entonces, ¿cómo me voy a volver? No blanco, pero... Pálido. Por lo menos, ¿no? Pálido. No anémico, ¿no? Amarillo. ¿No? ¿Por qué? Porque los melanocitos ya no tienen interacción con el sol y lógicamente no van a producir pues, melanina, ¿no es cierto? Es decir, es lógico, ¿no? Entonces, esto es bueno que lo sepan para que se explique algunos casos mentales cuando a veces dicen, no, pues, él es blanco, él es moreno, él es negro, y establecemos diferencias étnicas tontamente. Bueno, ese es otro tema, pero esta es la explicación pues, fisiológica del asunto. Entonces su función es síntesis de melanina y transferencia de melanosomas hacia los queratinos. El color existe igual número de melanocitos en todos los seres humanos, ya eso es cierto, pero la producción de esto, dependiendo de lo que ya les explique, va a ser mayor o menor. Esta es una lengua y miren esta coloración que está acá. No es que se haya mordido y se quedó morado, no, es distinto, ¿no? Porque si yo agarro y le doy un puñete al joven, en el lugar donde lo golpeo, lógicamente se le va a formar un equimosis. A ver. Prueba. La equimosis, cuando lleven, por ejemplo, cuando lleven odontología forense, eso es importante, ¿no? Las equimosis son rupturas precisamente de estos capilares sanguíneos más superficiales que están en el polium, o sea, en el tejido conectivo. Al romperse, la sangre que contienen se impregna en todo el conectivo y por eso aparece esa coloración, ¿no? Oscura, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si yo lo golpeo ahora, la equimosis va a ser rojiza. Pasan 2 días, Morado. cambia de color, ya no es rojizo, se vuelve medio morado. Siguen pasando los días, se vuelve verde y así va desapareciendo. Azul. Entonces yo como forense digo, a usted lo golpearon hace 2 o 3 días. Sí, doctor. Por la coloración de su equimosis. Fundamento, ese es el fundamento. Pero eso no tiene que ver con esto, ¿no? Entonces de repente él dice, uy, carajo, ¿cómo se está mordiendo la lengua? No es que se esté mordiendo la lengua, no. Los melanocitos que están acá están produciendo estos gránulos de queratina que están pigmentando estas zonas. Entonces eso es normal, no es una patología, es una variante de la normalidad. ¿Okay? Bueno, no sé si de lavado, no es de lengua, es de la lengua. No es por la fotografía. Y lo mismo sucede en la encía, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto no es... A ver, por favor. Nosotros tenemos esta encía, vimos la clase anterior, esta encía libre, ¿no? De hecho, blanqueamiento. La encía libre. Esta encía no está adherida al diente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, meto acá la sonda periodontal y eso se abre. La sonda ingresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si este fuese el esmalte, la encía libre viene así. Entonces esto lo deshidrato, incluso le pongo la jeringa triple y se levanta un poco la encía. Queda un espacio. Surco gingival. Pero de aquí para acá, esto sí está, esto no lo desprendo con nada. Esta es la encía adherida, que viene a estar de este bordecito hasta acá. Y todo lo que viene acá ya viene a ser la mucosa alveolar. Esta de acá. ¿Ya? Entonces,
esa mucosa alveolar también, mírenme, aquí está bien oscura, ¿no? Pero acá no. ¿Ven? Acá prácticamente está oscuro todo. Pero no es que tenga gingivitis o tenga alguna enfermedad, no. Es Lesión. simplemente, como dice ahí, el aumento en la producción y el aumento en la velocidad de secreción de ¿qué? Melanina. Entonces hay que diferenciar en las cosas. Entonces cuando vean un paciente así, no es que ese paciente... Ahora, no todos van a estar así. Fíjense pues entre ustedes mismos para que hagan la prueba. De repente van a encontrar que algunos de ustedes tienen ese tipo de enzima y otros no. Pero eso no es anormal, eso es normal. ¿Por qué? Porque este señor, este es el que tiene la culpa. ¿Ok? Ahora, Traumadita. esto es normal, esto es normal, esto no es normal. ¿Qué? ¿De qué color era el paladar? Blanco. ¿Por qué? Porque debajo de la mucosa que había, Hueso. en la parte anterior, Ajá. pero en la parte posterior del paladar duro, ¿había qué tipo de glándulas? ¿Qué tipo de glándulas se dice? No. ¿Adiposas? No. Saludable, pues. Entonces, precisamente por eso es, y como es un epitelio, Queratinizado. Queratinizado. se ve de este color, ¿no? Entonces, si ustedes ven algo oscuro acá, ¿será normal? No. No. ¿Qué pasó? ¿Se ennegroció el hueso? ¿O algo tiene que ver con el hueso? ¿Qué pasó? Golpe. Ah, Una lesión, muy bien, una puede lesión. ser Un golpe. un golpe, Una lesión. pero un golpe ahí es muy difícil, ¿no? Entonces yo tendría que agarrar un palito o algo y meterle un golpe. O sea, con hueso. Pero el hueso hubiese originado, pues, una herida, ¿no? Porque el hueso es algo. Cuando parte el hueso, quedan las aristas del hueso. Puñete. Un poco difícil, ¿no? Puede ser también. El cepillo. Digamos, dentro de las probabilidades, no es tan probable. El cepillo puede ser. El cepillo, claro, pues me cepillé, me metí en la parte dura del cepillo, chocó ahí. Cochina. Pero así se vuelve a repetir esto, ¿no? La mucosa, fíjense, epitelio, mucosa. Acá hay tejido, sí hay vasos sanguíneos, ¿no? Podría ser que sea, pero no lo es. Esto de acá, jovencitos, y sobre todo por la posición, eso lo van a aprender en medicina bucal, la aparición de una lesión de este color oscuro a nivel de los premolares o los molares es característico de un melanoma. Un melanoma, su nombre suena muy simple, pero es un tipo de cáncer que se disemina bastante rápido, o sea, hace metástasis rápidamente. En otras palabras, si ustedes encuentran una lesión así oscura, ¿Qué fue? no es una herida, es una mancha, para decirlo más claro, ¿no? En la región del paladar, sobre todo a nivel de los premolares o molares, entonces ese es un melanoma. Pero eso se lo van a enseñar en medicina bucal. Cuando lleguen en medicina bucal le preguntan a sus ¿ya? Claro, porque esto no es patología, por favor, esto es histología, esto es normal. Acá estamos haciendo todo lo normal. Si yo les enseño esto es para que lo que toda la vida les he dicho, relacionen lo que están aprendiendo con lo que van a aprender, para que no hagan islas de conocimiento y al final se van a olvidar. Cuando junto el conocimiento de lo que aprendo ahora con lo que aprendo después, eso no me olvido. Entonces, las otras, porque vimos acá, perdón, las células, los melanocitos, ahora vamos a ver las células del acta. Acá, las células del acta. Miren, ¿dónde se ubicaban los melanocitos? ¿Dónde se ubicaban?